Y estamos en el último bloque de esta edición del Talión. Saludamos a el profesor de Historia, historiador, Carlos Ibáñez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y bueno, acá estamos. Apretados con el tiempo nada más. Está bien. Manual de Pensamiento Político, una edición que acaba de lanzarse que tiene que ver con el hecho de que los alumnos, la ciudadanía en general, conozca acerca de la historia, no reciente, sino de la historia desde mayo de 1810 hasta la actualidad. Sí, así es. Sí, es una obra que por supuesto los profesores universitarios siempre tenemos la obligación académica de mostrar nuestra producción en docencia en este caso, así como tenemos en otras ocasiones la posibilidad y la obligación de mostrar la producción en investigación. En este caso es producción en docencia y pretende llegar a un público en general, no solamente a los alumnos de la universidad, sino también al sector de educación superior jurisdiccional, es decir, aquel que depende de la provincia, los denominados institutos de educación superior, y afortunadamente ha tenido muy buena repercusión porque ha sido comentado, lo tenemos en las redes, también lo podemos, se tiene un acceso libre, o sea, no es una edición para lucrar, sino más bien para difundir el conocimiento político, que dicho sea de paso, es nada más ni nada menos que lo que nos condiciona la conformación institucional del país. Es decir, el proyecto político de la Constitución de 1853 es lo que nos determina que seamos un país federal, aunque sea en la norma, aunque sea jurídicamente, no en la práctica, pero no importa, eso es lo que vale. Y el próximo paso es, estamos indagando ya dentro del proyecto de investigación de historia política de Catamarca durante el siglo XX, todo lo que es tratar de auscultar el pensamiento político, si es que lo hubo, de nuestra élite dirigencial, de nuestra clase dirigente, de nuestra clase política. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Y encontramos cosas muy interesantes, por supuesto. Hay una comisión consultiva para la reforma y han pasado distintos actores, incluso referentes de la Junta de Estudios Históricos. En una revisión histórica, ¿cómo se debe analizar esta reforma constitucional? ¿Es necesaria, no es necesaria? Es mucho lo que hay que cambiar porque esto refleja el espíritu propio, ¿no?, de la forma de ser de los catamarqueños. Sí, yo lo que te puedo decir es de dónde nosotros lo miramos, que Bien. Es casualmente el pensamiento político. Creo que la iniciativa de la reforma de la Constitución, basándose en aquello de terminar los privilegios, terminar con los privilegios políticos, es un implícito reconocimiento de que la Constitución promovida y llevada a cabo la reforma en 1988 por el tío de la actual gobernadora, el extinto Vicente Sadi y el don Ramón, el primo hermano Ramón Sadi, era el presidente de la convención reformadora, decía, es un implícito reconocimiento a que la actual Constitución promueve esos privilegios. ¿Cuáles son esos privilegios? Los que hoy se pretende limitar, y particularmente no lo avisoro, porque la Constitución actual en vigencia dice que para ser reformada tiene que ser por una ley sancionada por la legislatura, y no hay ni siquiera un proyecto de ley. O sea, me parece que nosotros decimos en clase siempre que cuando uno quiere avisorar lo que va a pasar en el futuro, tiene que preguntarle a la historia, y la historia nos está diciendo con toda claridad que si no tenés los 2/3 de los votos de ambas cámaras en la legislatura y toda promoción de reforma puede quedar solamente en un anhelo, en un deseo, quizás inclusive para distraer la atención de temas más importantes, ¿no? Como acá se dijo, por ejemplo, la inflación. Está bien. O sea que lo que no va acorde es el método, el procedimiento para llevar adelante. A mi juicio, debió haber habido primero un proyecto o un anteproyecto, ponerlo a discusión y recibir los aportes que la sociedad pueda llegar a hacer. Pero también cómo canalizamos las voces de esa sociedad, las voces del pueblo. Y si decimos que están las corporaciones profesionales
y no dejan de ser corporaciones, por lo tanto siempre van a estar priorizando por sobre el interés general el interés corporativo, y es un discurso contradictorio si se quiere en una identificación muy fuerte que tiene el gobierno provincial con el nacional, en esta semántica, en este discurso político, en esta semántica de ir en contra de las corporaciones y de la concentración, y acá lo que se hace es casualmente un proceso en ese aspecto similar, no idéntico, pero similar al de 1988, en donde estaban representadas la iglesia, la fuerza la académica, las corporaciones, las burguesías profesionales locales, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los mayores cuestionamientos estuvo guiado por este sentido, ¿no? Por el hecho de que si en 2 meses se puede lograr el consenso tan necesario, ¿no? En ronda de consultas de 2 horas a cada uno de los sectores intervinientes. Digo, ¿cómo se hace o cómo se debería llevar adelante un procedimiento que contemple el espíritu de la mayoría, sino de todos? La Constitución lo establece, el procedimiento, e inclusive en los medios de prensa, no sé si hoy o ayer, no sé cuándo, aparecen integrantes de la comisión explicando que lo único que hace la comisión es acumular los aportes y pasárselo a la legislatura. Entonces, ¿a dónde queda la intención del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, perdón, en la persona de la gobernadora o sus ministros, de concretar esa idea? Si la comisión es solamente un intermediario que acumula los aportes y se los pasa para los legisladores. ¿Quién va a hacer el proyecto? ¿Quién va a hacer el proyecto? Está bien. Los plazos aparentemente no dan como para aprobar, los números tampoco, y los tiempos, que es lo que no está determinado, ¿no? En el marco de lo que es esta necesidad de un consenso final de la reforma. No, y la Constitución, la de 1988, en ese aspecto también es sabia y reglamentarista cuando afirma que en la ley que declare la conveniencia de la reforma, no solamente tiene que decir con precisión qué es lo que se va a reformar, sino que la ley tiene que asignarle un tiempo a esa convención y no puede sobrepasarse más allá de la mitad del tiempo asignado. Pero también les dice, ¿qué pasa si no hay quórum? Quedan sin efecto la convención. Imagínense el papelón institucional que podemos tener como provincia si esto llega a ocurrir. Y yo lo digo sin ningún interés partidario, pero objetivamente es frágil, no logra trasladarse desde la idea y concretarse en el proyecto. Cuando tengamos el proyecto de reforma, recién creo que la sociedad puede empezar a debatirlo como quizás el gobierno quiere, es decir, con este tipo de llaneza. Nosotros tuvimos oportunidad de participar, sí, pero no sabemos cómo llega la opinión nuestra. O nosotros opinamos, pero no sabemos cómo se procesa esa opinión hasta que llegue a la comisión. Para finalizar, se habló al principio del tema de la oportunidad, si era oportuno o no la reforma, teniendo en cuenta los tiempos políticos y la elección del año 2015. ¿Qué es lo que sugiere el pensamiento político a nivel de la oportunidad? Depende de quién lo analice, depende de quién lo analice. Lo que es oportuno para el oficialismo puede ser inoportuno para la oposición en este aspecto, en este sentido. Hoy no conocemos, o por lo menos yo no conozco, cuál es la idea que subyace a la idea de la reforma de la Constitución. Es ir a una reforma, a una elección de convencionales constituyentes junto con la elección provincial, y no sabemos. Por eso quizás un enjuague, una jugada política partidaria en este aspecto ayude a acomodar las cargas electorales o las necesidades electorales que tenga el oficialismo. Y por eso, y en eso va en desmedro de la oposición, por supuesto. Por eso la conveniencia o no depende de quién la promueva. Carlos Ibáñez, muchas gracias por la presencia. No, por favor, al contrario. Muy buenas noches.